La Torre de Babel. Legendario y enigmático, así es el mito detrás de esta majestuosa construcción del mundo antiguo. La Torre de Babel es una edificación que se menciona en la Biblia. El relato está dirigido a explicar por qué los pueblos del mundo hablan diferentes lenguas. La Torre de Babel se describe en el libro del Génesis. Según las Sagradas Escrituras, la humanidad quedó al borde de la extinción después del gran diluvio universal. Fue el arca de Noé en la que él y algunos miembros de su familia sobrevivieron a la gran inundación provocada por la catástrofe. Los descendientes de Noé, años después del diluvio, se desplazaron hasta la llanura de Sinar. En ese entonces todos hablaban un solo idioma y decidieron edificar una gran torre, tan alta que llegara hasta el cielo. El Dios de Noé, Yahvé, al ver tal edificación, decide que los habitantes hablasen diferentes lenguas, y así abandonaran la construcción de la torre y se dispersaran por toda la tierra al no poderse comunicar entre ellos. La Torre de Babel debe su nombre al verbo balbal, y de acuerdo al libro del Génesis, se le atribuye su construcción al rey Nimrod, bisnieto de Noé. Mito o realidad no se sabe. Algunas opiniones apoyan al mito, otras se oponen. Algunos dicen que la torre se construyó por si ocurría otro suceso igual al diluvio, y así poder subir a la torre donde el agua no pudiera llegar. Algunos eruditos e historiadores afirman que la historia bíblica de la Torre de Babel fue influenciada por la construcción del templo Etemenanki durante el cautiverio de los hebreos en Babilonia. El cuento sumerio en Mercar y el Señor de Arata relata una historia similar a la de la Biblia. Otra inscripción en el templo de Nabucodonosor señala: Marduk, el gran dios de Babilonia, me ha ordenado hacer sólidamente las bases del Etemenanki, hasta alcanzar el mundo subterráneo y hacer que su cúspide llegue hasta el cielo. Y así como estas, hay más inscripciones que hacen referencia a la construcción de una gran torre. La Torre de Babel ha sido asociada al templo Etemenanki, el cual hoy en día se encuentra en ruinas. Su construcción es incierta. Algunos historiadores sugieren que probablemente existió antes del reinado de Hammurabi, entre el año 1792 a 1750 a.C. Otras fuentes sugieren que la construcción de la torre fue alrededor del 2269 al 2030 a.C. Un texto cuneiforme de Charkalishari, rey de Akkad y sucesor de Sargón I, menciona que restauró una torre-templo en Babilum, con lo que da a entender que ésta existía desde antes de su reinado. Los arqueólogos han intentado ubicar la Torre de Babel en la zona de Irak. Fue buscada en Akarkuf, al oeste de Bagdad, donde se encuentran las ruinas de Dur Kurigalzu, y en Birs Nimrud, donde se encuentran las ruinas de la antigua ciudad Borsippa en Mesopotamia. A pesar de muchas búsquedas de indicios para localizar la ubicación de la torre, no se han encontrado ningún registro arqueológico que dé la información verdadera al respecto. Tampoco se han hallado indicios de cómo lucía la gran torre, pero sin embargo se tienen algunos edificios de esa época como referentes. Uno de ellos, el relato de Heródoto cuando pasó por Babilonia en el siglo V a.C., donde describía la fachada de la gran torre del Etemenanki, con una altura aproximada de 90 metros, edificio escalonado de 7 pisos y hecho de muros, con resaltos verticales. Tenía una planta cuadrangular dividida en 2 sectores y delimitada por una gran muralla. Tenía una escalera de espiral exterior, donde se subía a cada uno de los pisos. El último piso era para culto con ladrillos esmaltados de color azul, imitando al color del cielo, el cual estaba dedicado al dios Marduk. Algunos historiadores y en algunos relatos se dice que la Torre de Babel fue destruida,
pero en el relato bíblico del Génesis no hace mención alguna sobre esto. Este nos dice que las personas dejaron la construcción al confundírseles sus lenguas y se dispersaron sobre la faz de la tierra. Sin embargo, algunos relatos como el libro de los Jubileos mencionan que Dios derriba la torre con un gran viento. ¿Verdad o mentira? ¿Mito o realidad? Lo cierto es que la Torre de Babel es mucho más que una simple leyenda. La Torre de Babel es la cuna de la comunicación y un mundo de controversia lingüística.